John Silence Radio. Rosario Blanco, de J. F. Aceves. Historia original de John Silence Radio. Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. En la voz de John Silence. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Rosario Blanco. Parte 9, final. Anotaciones. Cuando sale Aldebarán, arden los suelos duros y rocosos. Se odian los fuegos. Escuecen vivamente las picaduras de mosca. Se secan los estanques. Y los niños se tiran por donde quieren. Proverbio árabe. Carta número 11. Un gran incendio devoraba las casas que circundaban las afueras de Rosario Blanco. El olor a quemado impregnaba mi ropa, la ceniza caía sobre mis hombros. El calor del fuego me hacía sudar, mi camisa estaba empapada y terrosa. Miré alrededor y vi la violencia inhóspita del fuego consumiendo las precarias casas de la zona este del poblado. El corazón se quería salir de mi pecho, sentía el potente instinto de salvarme, de huir de ese valle. Era un temor indescriptible, el enorme fuego se volcaba sobre nosotros, gruñendo y silbando, nos acariciaba con su aliento de dolor insoportable. Muy lejos se escuchaban los gritos de las personas que no habían logrado salvarse. El incendio ya había devorado el convento, las llamas habían llegado a los establos, a los aserraderos. El camión del señor Martín Buendía había estallado ya hace un par de horas, cargado de troncos en la espesura del bosque. La luz naranja y el aire giraban en una danza macabra. Las chispas revoloteaban por todos lados y amenazaban con quemar los techos de las casas. El humo se balanceaba como tornado de un lado a otro, envolviéndonos a todos, intoxicándonos con su esencia. Y entonces la lluvia regresó.
Los amenazadores truenos la habían anunciado, aunque ya no sabíamos si eran los relámpagos o las explosiones en las casas. Y el agua fría y fuerte estaba apagando las llamas. Yo le había contado todo a Pamela. Las revelaciones, la historia de Hazel Liconius, de cómo había pasado de ser un fraile franciscano a un sacerdote de aquella deidad que se hacía llamar Nuestro Señor el Desollado, el Xipetotec. Ella me escuchaba atenta. Ella creía todo lo que le estaba diciendo. La noche estaba a punto de comenzar. No habíamos salido del pueblo. Tenía una misión que cumplir. Ya no había soldados ni policías en ninguna parte. Solo los moradores de ese lugar infernal. Personas que aún no habían logrado salir, que se encontraban en la plaza de la iglesia refugiándose de las pocas llamas que quedaban. En las enlodadas calles había gente muerta, algunas quemadas, otras intoxicadas. El alud del lodo había sepultado a muchos. Pamela y yo habíamos pasado la mañana tratando de ayudar a esa gente. Los pocos militares que estaban ahí cuando llegamos habían logrado sacar a algunos niños y mujeres, pero los camiones ya no habían regresado por el camino. Tampoco se había hallado a los demás niños. Desesperados padres recorrían el pueblo gritando los nombres de sus desaparecidos. La tormenta regresó con mayor fuerza. Obligó a todos a buscar refugio en las casas que no habían sido tocadas por las llamas, aunque la mayoría de la gente se metió a la iglesia. Pamela y yo lo íbamos a hacer también, pero decidimos por suerte regresar al consultorio. Teníamos que trazar un plan. Ya después, cuando pudiéramos, regresaríamos a Zacatlán y después a la Ciudad de México. Sin importar si se libraba el servicio, si cumplíamos con el requisito. Esto se había vuelto cosa de locos, algo infernal. Pero mi cabeza daba vueltas. ¿Qué se supone que tenía que hacer? El consultorio estaba inundado. Papeles y medicamentos tirados por doquier. Sangre en las sábanas de las camillas. Y un niño que habíamos atendido en vida, pero que ahora estaba muerto debido a las quemaduras de su cuerpo. No quisimos permanecer ahí junto a ese pequeño cadáver. Lo amortajamos y lo metimos a una bolsa de plástico. Yo lo cargué, sintiendo escalofríos por el olor a quemado y por la rigidez de su cuerpo. Lo coloqué en la parte trasera de la clínica. Lo miré un par de minutos y recé un poco en silencio. Recé por su alma, porque encuentre el camino, porque no se perdiera en aquella carretera. Recé por nuestras almas, para que pudiéramos salir de esa pesadilla.
John Silence Radio. Durante el transcurso de la tarde me encontré un par de veces a Remedios, pero ella nos ignoró por completo. Quise pensar que la catástrofe tenía presa su atención. A lo largo de esta carta, te podrás dar cuenta que no fue así. Esa tarde catastrófica y llena de muertos, tan solo era el preámbulo al verdadero horror en Rosario Blanco. La culminación de la pesadilla se acercaba. A estas alturas comprendía que Aurora tenía una fuerte conexión a todo lo que estaba ocurriendo. La había visto en mis pesadillas y también con la muerte de aquellos militares. Ella era la bruja. Inicialmente, cuando llegué al pueblo, creía que era solo una yerbera, una paca que vivía en algún poblado cercano. Su insistencia en mi partida, su enigmática personalidad, me había confundido por completo y me hizo creer que era una persona benéfica. Incluso era ella la que coordinaba todo en la iglesia, porque esa tarde los clérigos se habían ido, o eso era lo que yo creía. La gente la veía como un líder, la seguía y la obedecía. Extrañamente, al caer la noche, todo el poblado estaba atento a sus instrucciones, como si de un cura o como si de un guía se tratase. Le habían llevado flores, muchas flores. ¿Quién sabe de dónde las habían sacado y por qué se las habían dado? Los militares y policías ya se habían ido y no volvieron. La turba que rodeaba a la vieja se hizo dueña de la situación y los pocos que quedaban en el pueblo estaban enardecidos al escuchar su voz. Tornaban todo como algo místico, como si del Día de los Difuntos se tratase. Estaban preparando una celebración, un ritual extraño. Algo grave iba a acontecer. Ella sabía que Pamela y yo estábamos ayudando a la gente. La vi mirándonos desde el atrio de la iglesia, casi una hora antes que comenzara la tormenta, hasta que Pamela y yo nos metimos a la clínica. Nunca más se dirigió a nosotros directamente, no en su forma humana. Suerte tuve que no volviera a tocarme con sus manos manchadas de oscuridad. Pero su voz, esa voz fuerte y poderosa, resonó en la quietud del consultorio a las 3 de la mañana. Pamela y yo no habíamos dormido aún. Preparábamos un botiquín y nuestras maletas para salir del poblado a primera hora. Teníamos un fuerte ímpetu. Sabíamos que esa noche iba a acontecer algo extraordinario. Habíamos visto cosas extraordinarias. Habíamos logrado escapar de la muerte. Y queríamos creer que saldríamos de este problema con vida. No nos fue extraño escuchar esa voz en el cielo. Antes de oírla, miramos desde la ventana cómo se movía la bolsa,
donde habíamos guardado el cadáver del niño. Pamela había dicho que estaba vivo, que teníamos que ayudarlo, pero a los pocos segundos, la resignación macabra hechizó su conclusión. Sabíamos que la maldad estaba cayendo por completo sobre el poblado. Una maldad que estaba abrazando todo. Ha llegado la hora que ha sido elegida desde hace miles de años. El Dios de mis ancestros, el que reclama sus tierras y sus almas. Hijos de la tierra seca, deben marcharse. Ustedes no pertenecen a este lugar, ni sus ojos deben ver al Dios. No es por su propia vida, que de alguna forma perderán en algún momento. Es por nosotros. Nosotros que no los queremos aquí. No son dignos de presenciar el renacer, el milagro y el sacrificio. Vuelvan a su tierra. El ritual no puede ser efectuado por culpa de aquel que viene con ustedes. Es maldito. Reclama la tierra como suya, pero no es concedido a la vida, sino a los antiguos que llegaron aquí desde hace mucho tiempo. No existe el tiempo para esperar, no para él. La voz se oyó claramente, como si Aurora estuviera dentro de nuestras cabezas. Y la marea, la fuerza y el poder de la naturaleza se acrecentaron con la lluvia y respondieron a aquel macabro sortilegio, y el sonido de las gotas menguaba el poder de la bruja y hacía desaparecer su pavorosa advertencia. Otra voz se escuchó al momento. Provenía desde la puerta de la clínica. Pamela y yo nos asomamos. No entendimos las palabras que parecían estar en un dialecto indígena y tampoco comprendimos lo que vimos. No por el momento. Había una silueta oscura, con un sombrero alto, en la puerta, dando cara a Aurora que estaba lejos en el atrio de la iglesia. La figura hablaba y extendía la palma de su mano hacia la bruja. La mujer caminó hacia atrás temerosa y desapareció en la oscuridad. El cadáver de la bolsa negra dejó de moverse de forma convulsiva hasta que se detuvo en su rigidez. Yo nunca me había sentido un salvador para Rosario Blanco. Mi más grande deseo era irme en el jeep que habíamos escondido en aquellos grandes árboles antes de entrar al pueblo. Sin embargo, cuando reconocí por qué estaba ahí y qué significaba para Rosario Blanco mi presencia, supe que no podía negociar, no podía negarme. El sonido de la lluvia llenó todos los espacios. Venía conmigo, venía con aquel.
logramos escuchar un agudo zumbido alrededor de toda la clínica. Entonces vimos como veloces fantasmas, pequeñas figuras que giraban velozmente, pasando como listones blancos por la ventana. La silueta de Hazel extendió sus manos hacia ellas. Los pincelazos en la noche eran plumas de los vientres blancos de miles de golondrinas. Volaban en movimientos veloces, cientos de ellas llenando todo con sus agudos cantos. La marea las había llevado hasta ahí. La voz de ese hombre las había llamado. Hipnotizada por la belleza de las aves y por la suave y electrizante marea, Pamela abrió la puerta. Era bióloga a final de cuentas, y quise creer que sus ganas de ver ese espectáculo la habían obligado a salir. La marea, la fuerza de la naturaleza, por fin tenía un nombre. Señor de los Kinametin, nuestro señor, el Xipetotec. Las ideas fluyeron por mi mente como cristales veloces que rasgaban las sombras. Todo ese poder, toda esa lluvia venía de él, que se estaba acercando para sanar a su gente. Pamela estaba extasiada. Salió hacia la noche de manera arrebatada y las golondrinas la envolvieron girando en torno suyo. Vi cómo extendía sus manos y del pico de un ave recibía algo en la palma. Por un instante vi una luz amarilla. Las golondrinas nos habían traído algo. Regresaron hacia el cielo y desaparecieron. Percibimos un temblor horrible que sacudió la tierra y las nubes bramaron en relámpagos. Al entrar de nuevo, Pamela poseía la reliquia perdida de la iglesia de Rosario Blanco. En su mano descansaba una cruz de oro blanco salpicada de piedras plateadas y un hilo de oro fino, engarzado con perlas, conformando un rosario. Era el corazón de la maldad. El rosario blanco no era una reliquia que había protegido al pueblo. Con solo tocarlo, supe que en realidad era donde residía su maldición. Lo arrebaté de la mano de Pamela y quise romperlo, pero no lo logré. Fue completamente imposible. En ese momento vimos a Aurora conduciendo de la calle central de la iglesia a una docena de niños vestidos de blanco. Esa era la razón. La descubrí de forma fragosa, como quien se encuentra de pronto a un conocido en la calle. Comenzaba a atar cabos. Los niños del pueblo, ellos eran los únicos inocentes, los que realmente interesaban a aquel monstruo. Aurora era la sacerdotisa del torturador, la mujer que había nacido para colocar la corona en la cabeza de aquel demonio. En su sagaz inteligencia y profundidad de razonamientos, discernió los deseos del antiguo, del oscuro, del dios maligno que residía en esas montañas.
poder tan oscuro, un poder tan oscuro es capaz de matar a todos. Pero una verdadera ofensa a la bondad sería marcar su territorio con sangre inocente. ¿Contra quién íbamos a luchar? ¿Dónde estaba aquella fuerza que nos impulsaría, que nos ayudaría? Por un momento me sentí inmensamente solo. La velocidad de los hechos no me había permitido entender la guerra que se estaba librando. Me enojé, miré los ojos de Pamela y ella comprendió que debíamos intervenir en ese maleficio que estaba renaciendo en Rosario Blanco. Tomé la cruz que le habían entregado las aves. La habían hurtado. La habían arrebatado de Aurora. A través de la ventana podía ver las antorchas de los extraños monjes que rodeaban a la bruja y los niños, uno a uno entrando a la iglesia. Aquellos monjes eran como los de mi sueño, delgados, secos, endemoniados, con cuencas oculares vacías y oscuras. John Silence Radio. Salí del consultorio. Grité a la noche y a la bruja. ¡Se acabó tu desastre! No voy a permitir que sigas haciendo daño al pueblo. La bruja me miró y me fulminó al instante. Mis rodillas se doblaron y caí sumido en un terror indescriptible. Ella, hablando en un idioma demoníaco, tal y como escuchamos a nadie hacerlo, miró hacia todas partes ordenando al caos. Las calles estaban inundadas y llenas de cuerpos sin vida de pobladores que habían muerto, y entre ellos pudimos ver el cuerpo de Remedios, lleno de lodo y boca abajo sobre un charco, sin vida. Fue el primer cuerpo en moverse. No lo hizo como una persona al despertar, ni como un muerto viviente de las películas. El movimiento era grotesco y convulsivo, imposible, rápido y horrendo. El cadáver de Remedios se incorporó. Nos miró con ojos de muerto y luego corrió hacia el consultorio. Entre los charcos y el lodo, más cuerpos se levantaron detrás de ella. Yo estaba de rodillas, no pude levantarme tan rápido. Remedios venía hacia mí estirando sus brazos, moviendo sus dedos y gritando en la lengua del demonio. Pamela no se hizo esperar. Justo cuando esa resucitada iba a alcanzarme, salió y golpeó al monstruo con un extinguidor. La quijada de la mujer se desprendió de su cara. Entonces yo pude ponerme de pie y junto con la bióloga regresamos al consultorio.
Apenas pudimos atrancar la entrada. Los cuerpos de la gente del pueblo llegaban de todas direcciones golpeándose contra la lámina de la puerta e intentando entrar. La reja contuvo a la mayoría de los golpes, pero la puerta no resistiría mucho. Los muertos se estaban levantando y aquella confirmación en mi cabeza tenía una mezcla de horror, consternación y de duda. Eso no era posible. Tantas cosas no eran posibles y sin embargo estaban ahí, torcidas, aconteciendo. Estábamos en medio de los gritos de todos esos muertos. ¿Quién nos iba a salvar? Sé que Pamela y yo podíamos salir, zafarnos de todos y correr. ¿Pero correr a dónde? Esas criaturas nos perseguirían. No podríamos luchar contra ellos y nos matarían. Recordé la fuerza descomunal que nadie había adquirido. Ahora había una decena de ellos en las calles. Pero si no salíamos, simplemente esos cadáveres se quedarían cercándonos hasta que la bruja cumpliera su cometido. Nuestra única ventaja era que teníamos esa reliquia. Ellos la querían. Era probable que la bruja la necesitara. Sí, ella la consideraba perdida y por eso aquellos pájaros la habían traído a nosotros. La bruja necesitaba el rosario, ese rosario maldito para culminar su ritual. Nos lo habían traído con esa magia. Las golondrinas esperaban que hiciéramos algo, que nos deshiciéramos de él. No. Oí una voz en mi interior. El rosario no puede ser roto por un mortal. Llévalo contigo al interior de la iglesia. La voz se dejó de escuchar. ¿Pero qué había dicho? ¿Cómo íbamos a entrar a la iglesia con todos esos muertos afuera? Tenía que obedecer. Era la voz de Hazel. La naturaleza estaba furiosa, convertida en lluvia, vientos y relámpagos. Sentía que estaba de nuestro lado, que nos brindaba fuerzas, porque todo estaba listo. Pero yo no sabía cómo desatar la ofensiva. Respiré profundo. Perdí el miedo. Perdí el miedo cuando perdí el amor hacia mi propia vida. Ahí, con esa maldita bruja, había niños inocentes. Ella era la sacerdotisa. De ella venían los terribles sueños que siempre tenía. Ahora llevaría a cabo un ritual, algo funesto y horrible, algo que yo podía detener, porque ella siempre me imploró que dejara el pueblo. Me tenía miedo. Nos había exigido que nos fuéramos. Seguro ahora quería que nos quedáramos. Y si no salíamos, ella iba a venir por nosotros.
Esa vieja había hablado de un sacrificio. Deseaba matar a esos niños. Qué cosa tan efímera era pensar en el servicio social, en los documentos. Yo estaba ahí para salvar esas vidas, ya no todas aquellas que fueron echadas a perder mucho antes de mi propia llegada. Se lo dije a Pamela. Íbamos a salir y enfrentarnos a esa vieja y a los muertos. No estábamos solos. No comprendíamos cuántas energías luchaban en ese momento, pero ayudaríamos a lograr el objetivo. Ella aceptó porque estaba segura, al igual que yo, de que esta locura era real. La fuerza de esa chica me entusiasmaba. Tal vez si hubiera estado solo, es posible que hubiera muerto. Pero ahí estaba ella, con un tubo pesado de metal perteneciente a una de las camas de los pacientes. Yo tomé otro por igual. Respiramos profundo y abrimos la puerta. John Silence Radio. Los muertos se lanzaron hacia nosotros. Algunos estaban quemados, otros se veían blancos, casi azules porque se habían ahogado. Con toda la fuerza que tenía, lancé golpes hacia ellos. La fuerza de ellos era incontenible, pero entre la lluvia y la oscuridad nos confundíamos y no podían tomarnos, y bastaba un certero golpe en la cabeza para regresarlos al suelo y librarnos de ellos, ya que se levantaban con demasiada dificultad. Cuando estábamos ya en medio de la calle, vi con horror que incluso estaban en los techos de las casas y en los árboles que circundaban la clínica. Me di cuenta que nos estaban acechando, que querían cazarnos. Yo traía en la mano el rosario blanco. La reliquia brillaba entre mis dedos, me quemaba, irradiaba un fulgor sobrenatural, me guiaba hacia la iglesia. La lluvia se detuvo de nuevo. Sobre mi cabeza había una horrible noche negra como una cueva, abierto el cielo hacia otros mundos de tinieblas frías y de terciopelo azabache. La bruja estaba esperándonos en la puerta de la iglesia. Se percató que llevábamos el rosario hacia ella, y con un chasquido de sus dedos hizo caer de nuevo a todos los cadáveres.
¿Habría creído que sucumbíamos ante el poder del demonio? No me importó. Caminamos hacia la iglesia y ella entró a las penumbras de la construcción. Pamela y yo estábamos en el atrio. Los muertos se habían quedado calle abajo, enlodados, inertes, en el piso húmedo y cubierto de barro. Solo había uno de pie, una figura entre la iglesia y nosotros. Era el cadáver de Remedios Mendoza. Sus ojos grises, nublados por el velo de la muerte, parecían mirarnos en su insondable locura. No tenía quijada. Su lengua colgaba de su cuello tocando con la punta su pecho. Traía ese horrendo suéter rosa que tanto le gustaba. Temblaba levemente. Sus manos a sus costados se retorcían con el movimiento grácil de un felino. Un terror indescriptible nos embargó cuando escuchamos esa voz. Una voz que no era suya y que salía dentro de su cuerpo. ¿Era sumerio? ¿Era hebreo? No, esas vocales no eran humanas. Esa manera de hilar las extrañas palabras. Yo no entendía con mis oídos lo que trataba de decirnos, pero sí con mi alma. Nos maldecía. Me asustaba con esas guturales oraciones. Imponía en mi ser un horrible miedo. Pamela soltó el tubo y tapó sus oídos. Yo tragué saliva y cerré los ojos. Mis dedos estaban a punto de soltar esa varilla metálica. Dame el rosario. No son dignos de entrar al templo. La voz surgía por dentro del cuerpo de Remedios. Yo respondí inmediatamente a ella, con una voz que no provenía de mi raciocinio, con unas palabras que no comprendía en su significado, pero sí en su connotación. Intinoteu, o temok in mau, o vaya in mau, ay quetzalabevetl. Era náhuatl. Había hablado la lengua de mis antepasados. En ese preciso instante la marea comenzó a sentirse con fuerza y se percibió un leve temblor en la tierra. Volví a hablar. Yetlaquetzalpatia, Yetlaxoxovia, Yexopantla, ay quetzal xiuyocoatl, nequiaquino cauquetl. El miedo me abandonó. Me acerqué a ella con pasos pausados y firmes
Sentía un palpitar sonoro y bajo como el sonido de grandes y vibrantes bocinas. Me sentía con la grandeza y el portento de un guerrero indígena. Mi sangre vibraba en cada respirar. Remedios me observó con su semblante de muerte. Vi claramente sus ojos brillar en un rojo de fuego, cerrar sus puños y correr de nuevo hacia mí. Pensé en clavar la varilla en su vientre abultado, pero en vez de eso, tomé la posición de un bateador y tomando vuelo, di un fuerte golpe en la cabeza de aquella mujer. Su cráneo se dobló hacia un ángulo imposible. Escuché su cuello romperse. Recuperó en instantes el equilibrio que había perdido con el golpe y trató de agarrarme. Yo, al ver el cuerpo casi encima, de forma inminente, me agaché y regresé con fuerza el golpe, esta vez asestando en sus piernas. Pude ver el hueso de la extremidad al astillarse. Me hice a un lado y el cuerpo de Remedios pasó rozando mi espalda, resbalándose hacia abajo por el piso del atrio hasta chocar con la reja que separaba la iglesia de la calle. El cuerpo seguía moviéndose, pero no podía incorporarse. Sus manos se aferraban a las rejas, tratando de levantarse con la sola fuerza de los brazos. Pamela se acercó a ella y en 3 golpes terminó de romper su cráneo. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. Una energía podrida y malsana podía sentirse en su interior. Caminamos hacia allá. El rosario blanco se volvió de fuego, las perlas se habían vuelto color violeta. No dejaba de quemar mi mano. Los monjes y las monjas del pueblo estaban ahí también, algunos vivos y otros tantos muertos. En tal caso, ninguno conservaba ya sus ojos. Todos tenían sus cuencas vacías. Una mujer de voz grave cantaba algo muy parecido al Dame votre dulce fiaret. La melodía era acompañada por un tricordio, un sonido salvaje y extraño. Todos estaban alrededor de Aurora, la bruja. Parecían estatuas de cera inmutables. Los niños llenos de miedo estaban al pie del altar, sentados en el piso y abrazándose las piernas. En medio de todos, y a un lado de la bruja, la niña Adriana reía y bailaba en su siniestra y horrenda danza convulsiva. Nadie pareció asombrarse de nuestra osada incursión. Yo tapaba con las manos el rosario blanco. Detrás de nosotros, un sinfín de golondrinas entraron también en la iglesia, volando velozmente en círculo por toda la nave de la construcción. La marea se elevaba más que nunca. Por detrás de los muros y de esa melodía funesta, escuchábamos un rugir. Puedo jurar que eran los montes cantando. Sentí la mano de Pamela aferrarse de mi ropa. Yo lancé a un lado el tubo, ocasionando un disonante y aparatoso sonido.
canto se detuvo. «Somos sus adoradores», dijo una de las monjas. «Por años y años hemos adorado al Dios oscuro, el torturador, el Rey Amarillo. Tú no puedes detenernos, ni a nosotros, ni a él». «Son malditos desde que llegaron aquí. No podrán salir y su vida será entregada a nuestro Padre, como ha sido, como es, como debe ser». Se escuchó la voz de otra monja. La bruja no hablaba, acariciaba los cabellos de la niña Adriana. Caminó hacia atrás y levantó a uno de los niños desde su pierna. El pobre pequeño quedó suspendido de cabeza y comenzó a llorar. «No hay valor», dijo con su voz filosa. «No hay importancia en el palpitar de esta bestia. Los antepasados de ellos ignoraron la advertencia de asentarse en estos lugares. La casa de los antiguos, el templo de él se encuentra en esta montaña. Hemos construido roca sobre roca, robada al bosque, tomada de los Kinametin. De su piel hemos hecho este templo y por fin ha llegado el día en que él regrese y tome venganza. Nada quedará salvo nosotros que somos su verdadero pueblo, sus súbditos. Ni siquiera los gigantes de la montaña podrán detenernos». «¡Cállate!», gritó Pamela. «No hay manera que puedas hacer algo contra nosotros. Estamos aquí y no vamos a permitir que realicen viejos y asquerosos rituales. No voy a dejar que mates a estos niños». «Prostituta arrogante», siseó la bruja. «¿Te atreves a entrar a nuestro templo y a escupir esas palabras de vergüenza? ¡Tendrás tu merecido!». Señaló la bruja hacia la puerta de la iglesia y ésta se cerró inmediatamente. Los candelabros no se apagaron, pero las luces de las velas se hicieron rojas. Las golondrinas descendieron y se posaron sobre nosotros. Nuestros cuerpos eran iluminados por un destello de vida fulgurante en las plumas de aquellas hermosas aves. Eran sin duda enviadas por la marea, por la naturaleza salvaje que aborrecía tanto al torturador como nosotros mismos. La niña Adriana corrió hacia nosotros. En cada paso su rostro se iba desfigurando hasta parecer una horrenda bestia. Sus ojos se cayeron de sus órbitas. Sus manos y sus brazos parecían tentáculos. Busqué el tubo que había soltado, pero a simple vista no lo encontré. Para colmo, no podía despegar mis manos del rosario blanco. Sentí las manos de Pamela sobre mis hombros. Comprendí la señal. Cuando el monstruo iba a tomarme, me agaché y lo hice caer. Pamela tomó el tubo metálico y golpeó con fuerza el cuello de la criatura una y otra vez. Golpeó también sus piernas, sus brazos que se movían de un lado a otro. La sanguinolenta figura berreaba y temblaba, pero no pudo incorporarse de la golpiza. La bruja levantó sus manos y proclamó un conjuro. Hizo caer todas las golondrinas a la fuerza de sus palabras. La luz se extinguió y solo podíamos escuchar las carcajadas de los monjes y de las monjas, la burla horrenda e incesante al saber que teníamos miedo, terror por estar en medio de ese rito demoníaco.
Dame el rosario. La voz de la bruja repetía la orden una y otra vez, pero no podíamos descubrir de qué parte. Por todos lados las carcajadas y los gritos horribles se hacían eco. No pude soportar más. Agarré el rosario con todas mis fuerzas y lo levanté. Mi voz se elevó en medio de esa orgía de demonios. Yoalit Lavana, Istleikan, Timonenekia, Ksiyaki, Mitlatia, Teucuitlacue Mitl, Ximokenti Ketlovia. Hazel se materializó frente a mí. Ya no estaba vestido de monje. Ahora llevaba un atuendo extraño, indígena, cubierto con plumas y con un tocado de astas de venado en la cabeza. Gritó fuertes palabras en el idioma náhuatl. En ese momento supe lo que hacíamos los dos. Estábamos invocando al Xipetotec. El poder antiguo de mis ancestros despertó en mis venas. Y en ese instante, toda la realidad se transformó de nuevo. Ya no había iglesia, ni paredes. En la bóveda del techo eran miles de estrellas. De la negra noche venía volando un listón rojo gigantesco. Era como un dragón, una enorme serpiente de fuego. El fantástico animal aterrizó en medio de la nave de la iglesia. Refulgía con el brillo del sol. Su cuerpo estaba lleno de escamas de colores brillantes que jamás podría describir, y su cabeza era la de una serpiente, toda cubierta por una melena de plumas. Uno a uno los sacerdotes, monjes y monjas se quemaron. Un fuego poderoso e inaudito surgió de las fauces de aquella criatura y acabó con cada uno de ellos. Los niños se habían puesto de pie. Una inmensa paz brillaba en sus rostros. Estaban frente a frente a esa criatura de luz. Las golondrinas se elevaron del piso nuevamente y cobraron vida, y el negro de sus plumas fue transformado en un color dorado. El animal se transmutó. Su cuerpo brilló de tal forma que era imposible verlo. Las
silueta de luz se elevó por sobre nuestras cabezas. Se escuchaban flautas y tambores. El olor a lluvia era extasiante. Frente a nosotros quedó la figura de un hombre. Era gigantesco. Medía como 3 metros de altura. Poseía un cuerpo fuerte y robusto. Su piel era de color dorado. Tenía una especie de sonaja en su mano derecha y en la otra mano un escudo. Su rostro estaba pintado con líneas blancas y negras. Parecía el rostro de un ave. En cada movimiento suyo se escuchaban cascabeles que pendían de alguna parte de su cuerpo. Sobre sus espaldas tenía las pieles desolladas de muchos hombres. Portaba una corona puntiaguda y alrededor de ella un enorme y hermoso penacho. Iztlacayotl, Acualotl. Has engañado a mis hijos. Dijo. Yo soy el desollado, el Xipetotep. Otlacatqui, Yaotlatoa-Quetzals, Ovilla. Ha regresado aquel que por otros fue olvidado. He regresado a reclamar mi reino. Zux, vuelve al cielo, al hoyo de inmundicia del cual veniste, y ruega que mis hermanos no te encuentren. El Xipetotec posó sus enormes ojos color miel sobre mí. Extendió su enorme brazo. Me acerqué hacia él y en cada paso podía sentir su excelsa beldad y presencia. Entregué el rosario en sus manos. La figura de luz observó por un momento la joya y después la apretó hasta que el rosario se transformó en una bola sanguinolenta de sebo. Lo lanzó al suelo de la iglesia y lo pisó con fuerza. La figura de luz se elevó del piso y dio un terrible grito de guerra. Detrás de Aurora, la figura negra del atormentador apareció. Parecía completamente enfurecido, pero a la vez temeroso. Se lanzó contra nuestro señor el desollado. Pelearon como enormes y poderosos guerreros, pero la batalla no duró mucho tiempo. En pocos minutos, el Xipetotec pisaba la cabeza de su adversario contra el suelo. La luz del atormentador se escapaba por sus poros, esa luz blanca que enloquecía al mirarse. La ansiedad invadió mi mente cuando vi cómo el dios mexica destruía por completo a esa criatura. Lo devoró, absorbió toda su inmundicia y después lo levantó y arrancó su piel. El Xipetotec colocó sobre su espalda la piel de ese demonio y en un éxtasis glorioso de victoria comenzó a reír y a bailar.
Yo tuve miedo porque no entendía el poder ni la intención de esa energía primitiva. Era muchísimo más fuerte que el atormentador, y de él manaba una vibración inaguantable e indescriptible que me obligaba a desviar mi mirada hacia otro sitio. Sencillamente no podía observarlo sin estar a punto de enloquecer. Después de su danza de victoria y con pasos suaves, el dios desollado, bañado en la sangre de su contrincante, salió caminando lentamente de la iglesia. La oscuridad de la noche lo engulló. El rosario blanco estaba roto y lo que quedaba de él eran solo unos pedazos como de piel sanguinolenta. La luz de las velas regresó gradualmente a su color natural. La iglesia era iluminada por una suave luz amarilla. El cabello de los niños se había tornado blanco, el nuestro también y el de la bruja. El retumbar de un trueno se escuchó. El atormentador había sido humillado y vencido. De él no quedaba nada, ni siquiera su reminiscencia en el tiempo donde los eones postreros lo sepultarían de la memoria de todos. La marea no había cesado, incluso lentamente palpitaba más y más cerca. El Xipe había desaparecido en la selva, pero sus guerreros habían llegado. Las golondrinas doradas volaron alrededor de Aurora, la incitaban, la jalaban. Ella gritaba y cubriéndose con su negro rebozo se transformó. Después de un par de segundos, un negro guajolote salió de la iglesia y desplegó sus alas. La bruja transmutada en esa ave emprendió el vuelo, pero las golondrinas la siguieron. Pamela corrió a abrazar a los niños y yo salí de la iglesia siguiendo el vuelo del animal. En medio de aquella lluvia no podía creer lo que mis ojos veían. La sombra del sacerdote, Hazel, mi guardián, extendía sus manos hacia ella. Detrás de él, todo el poderío atávico de la naturaleza hecho tormenta se precipitaba en una ensordecedora avalancha. El guajolote había caído a la calle principal del pueblo. Las montañas, las rocas con vida, los Kinametin habían sido despertados y habían venido por la bruja, rodeando con sus cuerpos el poblado, cambiando el paisaje de la zona, moviéndose lentamente. Aurora recobró su figura humana en medio de todas aquellas rocas. Pude ver cómo después se transformaba en otra cosa horrible, llena de plumas y de tentáculos que brillaban en hechizos, tratando de protegerse de aquellas musgosas moles. Vi el final de esa mujer, la vi extinguirse bajo las pesadas rocas. De ella salía humo, espíritus que abandonaban su cuerpo y que volaban hacia los cuerpos de los pobladores, los muertos, animándolos de nuevo y haciéndolos correr a todos a una sola dirección,
hacia las riberas del río de la Virgen de la Cañada, donde se lanzaron con estrépito, destruyendo sus cuerpos en el acantilado. La sombra del sacerdote volteó hacia mí. Me perdí en la belleza de sus ojos. Sentí amor puro en su mirada. Juntó las palmas de sus manos y me dijo: Nimitz, Yolmaktok. John Silence Radio. Carta número 12. Corrimos en medio de la noche, tal y como me había dicho hace tanto tiempo mi amigo Francisco. Si tenía que huir de Rosario Blanco, tendría que ser a pie. La lluvia estaba ocasionando deslaves, las rocas gigantes habían dejado de moverse, pero creaban ríos de agua que venían de las laderas de la montaña, formando un cauce enorme en medio del pueblo que se unía hacia el crecido río de la Soledad. Corrimos con los niños hacia el camino de regreso. Pensaba que no íbamos a sobrevivir el sendero, que la tierra mojada terminaría por romper la endeble carretera, lanzándonos a todos hacia el río. Pero el destino fue benevolente. Frente a nosotros las luces de una camioneta brillaron. Bajó de ella Francisco, el panadero. Había arriesgado su vida para venir a salvarnos. Nos contó que había tenido una fuerte premonición y que por eso había venido en medio de la tormenta. La pesadilla había terminado. Cuando íbamos hacia Zacatlán, quería voltear y ver ese pueblito, Rosario Blanco, pero sabía que de aquello, de todo lo que conocí, no quedaba nada. Las noticias al día siguiente no se hicieron esperar. Un terrible incendio devoró el pueblo. Después, el paso del huracán había ocasionado tremendos aludes e inundaciones, acabando con todos los pobladores que se habían quedado esa noche en el lugar. La noticia de mi desaparición, de las posteriores pesquisas judiciales. Cuando entregamos a los niños, intentaron aprender a Pamela,
pero ella escapó. Nunca volví a saber de ella. Yo no fui arrestado porque la policía no había asistido con ellos hacia la comisaría. Preparaba la manera de regresar a México. Fue cuando fui enterado por el cura del pueblo de la situación que se venía. Extrañamente, el hombre pertenecía a la orden de los franciscanos. Los militares estaban agarrando a todos los sobrevivientes del poblado y andaban buscándome. Permanecí escondido en el convento del pueblo un par de semanas. Como te conté anteriormente, el padre que me ayudó fue enterado de la historia. No me tomó por loco, ni mucho menos. Creyó en mí a tal grado que abandonó su responsabilidad en el lugar y huyó conmigo. Estoy seguro que hay cosas más terribles detrás de todo esto. La extraña intervención de la fuerza pública, las escuetas noticias sobre el destino de Rosario Blanco, incluso el mismo padre que decidió ser un fugitivo junto a mí. Hasta hoy creo que Hazel lo envió para salvarme. Pero de todas aquellas raíces podridas, no sé más. No he preguntado, no quiero saber, no quiero regresar. Me hace sentir tranquilo que el valle ha sido liberado. Su verdadero Dios reside en él nuevamente. Es esto lo que pasó, Isabel, sin más ni menos. Por favor, créeme y espera mi siguiente carta. Anotaciones. De esta forma críptica le llegó la gran verdad, que él y esos dos, aquí y ahora, participaban en una gran ceremonia cuyo objetivo último ignoraba. Fue tremendo el impacto con que cayó sobre él esta verdad. Se dio cuenta plenamente al salir de la negrura del bosque y entrar en la extensión de luz temprana y temblorosa. Hasta este momento, su mente se había estado preparando. Tan solo en cambio, ahora ya sabía. El innato deseo de rendir culto que había tenido toda su vida, la fuerza que su temperamento religioso había adquirido durante 40 años, el anhelo de tener una prueba, en una palabra, de que los dioses que en otro tiempo había reconocido existían efectivamente, le volvió con esa violenta reacción que el rechazo había generado. Se tambaleó de pie donde se hallaba detenido. Luego, al mirar a su alrededor, mientras los otros redistribuían los bultos que el porteador dejaba para regresar, reparó en la asombrosa belleza del momento, sintiendo que penetraba en él. Desde todas partes, esta belleza se precipitaba sobre él. Una sensación maravillosa, radiante, alada, cruzó por encima en el aire silencioso. Un estremecimiento sacudió todos sus nervios. Se le erizó el cabello. No le era en absoluto desconocido este espectáculo del mundo de las montañas despertando del sueño de la noche estival, pero jamás se había encontrado así, temblando ante su exquisito y frío esplendor.
No había comprendido su significado como ahora, tan misteriosamente dentro de él. Un poder trascendente dotado de sublimidad cruzó esta meseta alta y desolada, muchísimo más majestuoso que la mera salida del sol entre los montes que tantas veces había presenciado. Había movimiento. Comprendió por qué había visto insignificantes a sus compañeros. Otra vez se estremeció y miró a su alrededor afectado por una solemnidad que contenía un profundo pavor. Había naufragado, se había hundido la vida personal, pero algo más grande seguía en marcha. Se había fortalecido su frágil alianza con un mundo espiritual. Algernon Bloodwood, The Sacrifice. Carta número 23. A la calavera. A los que no he buscado, han estado ahí, sin conocer sus anhelos, han estado junto a mí. Pero tú viniste de noche, cantaste y maldijiste. No te puedo ver, inmerso en tu mundo observas. Le pediré a él que te enfrente, solo necesito entregarme a lo que siempre he huido. Viene en mi sangre, está en mis ojos. Nunca he sido yo solamente. Saltarán aquellos que están detrás de mí. Los iluminaré y tú te irás. Nota final. Hasta la fecha se desconoce el paradero del estudiante Roberto Morales Bracho. Estas cartas son la única pista que se ha hallado en referencia a este caso. Sin embargo, no fueron encontrados más manuscritos. No se ha logrado ubicar el poblado donde él, supuestamente, llevó a cabo su servicio social, ya que no existe un pueblo registrado en toda la República Mexicana con el nombre de Rosario Blanco. Nadie supo de él en Puebla, en concreto en el poblado de Zacatlán. Fue visto por última vez por su familia y amigos en el Centro Cultural de la Unidad Nonoalco Tlatelolco. Tras recibir la noticia sobre el lugar donde llevaría a cabo su servicio social, desapareció misteriosamente. Por seguridad, no se revelará el nombre del poblado asignado al estudiante, pero no estaba dentro del estado de Puebla, como él confirmaba en su historia. Sin embargo, nunca se presentó al sitio asignado. Asimismo, tanto su familia como el estudiante no cuentan con antecedentes de enfermedades mentales. Muchas personas a las cuales él hace referencia en sus cartas son reales. El panadero, por ejemplo. Pero tras largas investigaciones, los interrogados niegan haber conocido al sujeto. Roberto Morales Bracho jamás se ha vuelto a ver. Su desaparición sigue siendo una de las más grandes incógnitas para la Dirección Federal de Investigación. Fin.
escrito por J.F. Aceves. Adaptado a audiolibro. México, abril del año 2020. Gracias a todos por escuchar esta historia. John Silence Radio. John Silence Radio.